Buenos días, nuestro grupo es el número 2 con el tema excedente o superávit de consumidores y productores. Este tema nos ayuda a entender cuánto se benefician los compradores y los vendedores cuando realizan intercambios en el mercado a un precio justo de equilibrio. ¿Qué es el excedente o superávit? El excedente o superávit es el beneficio adicional que obtienen las personas y las empresas cuando compran o venden productos en el mercado. Se dividen en dos partes. Está el excedente del consumidor que muestra cuánto gana o cuánto ahorra el comprador. Y tenemos al excedente del productor que muestra cuánto gana el vendedor al vender a un precio mayor al mínimo al que aceptaría. Para entender mejor este concepto nos vamos a un ejemplo. Si yo estoy dispuesta a pagar $5 por una hamburguesa, pero el precio es de 3, tengo un excedente de $2. Ese ahorro es mi beneficio o también conocido como excedente del consumidor. Lo mismo pasa con los productores, pero desde el otro lado, si estaban dispuestos a vender a $2 y logran vender a 3, ganan $1 extra. Ese es el excedente del productor. Tenemos conceptos como la demanda, que es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a distintos precios. En la gráfica, la curva de la demanda tiene pendiente negativa porque cuando el precio baja, las personas tienden a comprar mucho más. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a distintos precios. Tiene una pendiente positiva porque cuando el precio sube, los productores están dispuestos a producir y vender más. También tenemos el punto de equilibrio, que es el punto donde se cruza la oferta y la demanda. En este punto, la cantidad que los consumidores quieren comprar va a ser igual a la cantidad que los productores quieren vender. También tenemos la cantidad de equilibrio, que es la cantidad de bienes que se intercambian en este punto de equilibrio. Vamos a la gráfica, que tenemos que en el eje Y está representada por el precio del bien y en el eje X tenemos que está representada por la cantidad del bien. Los compradores, que son la línea azul, o también conocida como la curva de la demanda, siempre va hacia abajo, porque si algo es muy caro, se compra muy poco. Y si algo es barato, se compra muchísimo más. También tenemos los vendedores, que es la línea negra, o también conocida como la curva de la oferta, que va hacia arriba porque a mayor precio a los productores les interesa vender más. El punto ideal el, es donde se cruzan las dos líneas, que es la oferta y la demanda, en donde está representada por P sub 0 y Q sub 0. Tenemos que PEC sub 0 es el precio real al que se vende el producto en la calle y tenemos que Q sub 0 es la cantidad total que la gente se lleva a su casa a ese precio. ¿Qué pasa si el precio sube? Va a disminuir las ventas porque al subir el precio de sub 0 a sub 1, los consumidores ya no quieren comprar la cantidad de Q sub 0, sino que retroceden a una cantidad menor que es Q sub 1. También está que el rectángulo azul representado por delta Q representa al grupo de productos que se dejaron de vender porque el precio subió. Por eso se resta Q sub 0 menos Q sub 1. Para entender esto se debe tomar en cuenta que cuando el precio sube, los consumidores compran menos. Para entenderlo mucho mejor, vamos con el siguiente ejemplo. El mercado de los sueños. La historia del excedente del consumidor y del productor. En un pueblo llamado Economilandia, se realiza una gran feria. Aquí, encontramos a don consumidor y doña productora. Don consumidor soñaba con comprar manzanas. Estaba dispuesto a pagar hasta $5, pero el precio era de $3. Don consumidor se sintió afortunado, ya que pagó menos de lo que había previsto. Salí ganando. Doña productora estaba también feliz, vendiendo su canasta de manzanas por $3 y ganando $1 extra. Ambos se dieron cuenta, todos ganamos cuando los precios son justos. El equilibrio ocurre en un punto llamado precio de equilibrio, donde el bienestar es máximo. El excedente del consumidor y productor ayudan a mostrar el bienestar económico.
Excedente del consumidor. Ahora vamos a centrarnos en el excedente del consumidor, que nos permite entender el beneficio que obtienen las personas cuando participan en el mercado. El excedente del consumidor es la diferencia entre el precio máximo que una persona está dispuesta a pagar por un bien o servicio y el precio real que paga en el mercado. Representa el beneficio o ganancia que obtiene el consumidor al pagar un precio menor al que estaba dispuesto a pagar, lo cual refleja su nivel de bienestar dentro del mercado. En términos simples, mientras más bajo sea el precio de mercado frente a lo que está dispuesto a pagar el consumidor, mayor será el beneficio para él como consumidor. A continuación vamos a ver cómo este concepto se representa gráficamente dentro del mercado. Vamos a empezar con un equilibrio general dentro de las gráficas. Dentro de estas gráficas vamos a tener, como ya se explicó anteriormente, las curvas de demanda, de oferta, los ejes P y Q. Para poder graficar o representar el excedente del consumidor hay que tener en cuenta dos condiciones para no graficar mal. La primera es de que esta siempre va a estar por debajo de la curva de demanda y la segunda es que también siempre va a estar por encima del precio de equilibrio, como se puede apreciar en esta imagen. Esa misma condición es para todas las gráficas, por eso en la gráfica de acá se repite el mismo patrón. Ahora bien, ¿qué pasa si es que tengo un precio de equilibrio y sucede alguna anomalía y el precio tiende a subir o a bajar? A continuación lo voy a explicar en otras gráficas. ¿Qué pasa cuando el precio baja? Partimos de nuestro punto de equilibrio, que es este de aquí. Cuando el precio baja, lo ubicaríamos unas dos líneas más acá abajo, pero como consecuencia de que el precio baje va a tener de que la cantidad va a aumentar, como se puede representar en la imagen. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si es que antes yo podía comprar 10 manzanas por $10 en el punto de equilibrio inicial, ahora que el precio bajó, pongámosle a $5, voy a poder comprar 20 manzanas por el mismo precio, que quiere decir de que yo como consumidor gano la capacidad adquisitiva, ya que el bien tuvo una devaluación de precios y por el mismo precio yo puedo adquirir más. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que el precio sube? Otra vez partimos de nuestro punto de equilibrio, que es este de aquí. Si el precio sube, lo ubicaríamos en la parte de arriba del primer punto de equilibrio y la cantidad demandada va a disminuir. ¿Pero por qué pasa esto? Si antes compraba 10 manzanas por $10 y ahorita el precio subió a 20, implica que la cantidad que yo antes demandaba lo voy a disminuir. Eso también implica que no todas las personas van a tener acceso a este bien, así que van a buscar bienes sustitutos. El excedente del productor es el beneficio o ganancia extra que obtiene un productor cuando vende un bien o servicio a un precio mayor que el mínimo al que estaría dispuesto a venderlo. Es decir, es la diferencia entre el precio de mercado que recibe y su costo marginal o el costo más bajo al que aceptaría vender cada unidad. Este excedente refleja el nivel de beneficio que obtiene el productor al participar en el mercado. Pero gráficamente, ¿cómo sería esto? Al igual que en el excedente del consumidor, también tenemos un equilibrio inicial dentro del excedente del productor. Y aquí también vamos a tener dos condiciones para poder ubicar de manera correcta el excedente del productor. La primera es de que tiene que estar por encima de la curva de oferta. Y la segunda es de que aquí debe estar bajo el precio de equilibrio, como se puede ver en la imagen. Ahora bien, ¿qué pasaría? ¿Cómo se ve afectado el productor cuando tenemos subidas o bajadas del precio dentro de un mercado? Lo voy a explicar con las siguientes gráficas. ¿Qué pasa cuando baja P dentro del excedente del consumidor? ¿Cómo le afecta al productor? Vamos a partir del punto de equilibrio inicial, que es este de aquí, donde tenemos precio sub E o precio equilibrio y cantidad de equilibrio. Al bajar el precio significa que vamos a tener un nuevo precio de equilibrio, donde se puede denotar con las siglas de precio equilibrio 1 y la cantidad de equilibrio 1. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando baja el precio, el productor se ve muy afectado por motivos de que tiene que ofrecer más a un menor precio. Cuando llega a pasar esto, muchos productores muchas veces deciden cerrar sus operaciones por motivos de que no les conviene o se van en pérdida al vender un producto a un precio inferior al precio de equilibrio inicial. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el precio sube? Aquí pasa todo lo contrario. Dentro de este escenario es muy beneficioso para los productores,
Aunque estos llegan a producir menos, como se puede ver en la segunda gráfica, donde tenemos ubicado el punto Q sub E equilibrio 1, aunque lleguen a producir menos, el precio será más alto. ¿Pero por qué se debe esto? Tal vez puede ser por alguna anomalía, por ejemplo, en cultivos pudo haber pasado algo donde se dañó una muy buena parte de la producción y esto ocasionó de que haya menos oferta, pero la demanda seguía aumentando. ¿Qué quiere decir esto? De que si es que antes yo compraba 10 manzanas a $10 y ahora el productor me dice que solo me puede vender 5, las personas van a querer competir por conseguir esas 5 manzanas que ofrece el productor y por ende el precio va a aumentar, como se puede ver en la gráfica. Esto quiere decir que dentro de este escenario es donde el productor podría sacar más beneficio para él. Ahora bien, vamos a analizar tanto el excedente del productor y del consumidor en una gráfica. En primer lugar tenemos el equilibrio general, en donde tenemos ambos excedentes, tanto el consumidor como el productor, en un mismo punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? A nivel general, que todo lo que produzca el productor será consumido por el consumidor. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para aclarar esto. Este escenario solamente sucede en escenarios hipotéticos. Casi nunca sucede en la realidad, porque todo lo que produce el productor por lo general suele sobrar o faltar. Solamente suelen pasar esas dos opciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando dentro del equilibrio general tenemos una baja del precio? Entonces, en la segunda gráfica podemos ver que el excedente del consumidor aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Si antes el consumidor con $10 compraba 10 manzanas y ahora que el precio bajó a $5, el consumidor con los mismos $10 va a poder tener un mayor acceso a más manzanas. O dicho de otro modo, con la misma cantidad monetaria podrá adquirir más de un bien. Pero ¿qué pasa con el productor? Con el productor sucede todo lo contrario. Él se ve en la obligación de producir más por una cantidad monetaria inferior. Esto muchas veces para muchos productores conlleva una pérdida. Por ende, muchas veces acostumbran o suelen detener sus actividades a esperar que el precio se ponga a un mejor nivel para ellos, porque ellos por lo general terminan en pérdida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el precio sube? Como se puede ver, el excedente del consumidor disminuye a un triángulo bien pequeño, mientras que el excedente del productor aumenta. Esto quiere decir que dentro de este escenario o dentro de este mercado, el productor tiene mayor beneficio económico. Aunque él produzca menos, la gente le va a pagar un precio mayor. ¿Por qué se debe esto? Porque muchas veces cuando en el mercado solamente hay 5 manzanas y resulta que 10 personas quieren 2 manzanas cada uno, se va a aplicar la ley de oferta y demanda. El que paga más se va a llevar las manzanas. Por eso es por lo que el precio acostumbra a subir. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los excedentes? Muestra cómo ambas partes se benefician del intercambio, permite evaluar el bienestar económico, analizar la eficiencia del mercado, apoyar decisiones económicas y financieras. Es una herramienta clave para gobiernos y empresas. Para las fórmulas que vamos a utilizar para calcular el excedente del consumidor y del productor son las siguientes. Para el excedente del consumidor vamos a calcular la integral desde cero hasta la cantidad de equilibrio de la función de demanda menos el precio de equilibrio por la diferencial de Q. Para el excedente del productor vamos a calcular la integral desde cero hasta la cantidad de equilibrio del precio de equilibrio menos la función de oferta por la diferencial de Q. A continuación vamos a tener ejercicios de aplicación. El primer ejercicio nos dice la ecuación de demanda para un producto es Q es igual a 90 menos 2P y la ecuación de oferta es Q es igual a menos 10 más 4P. Como nos damos cuenta que las dos ecuaciones están en términos de P, necesitamos que estén en términos de Q y para ello vamos a invertir las ecuaciones. Al invertir la ecuación de la demanda, nos queda f de q es igual a 45 menos q sobre 2. Y la ecuación de oferta es g de q es igual a q más 10 sobre 4. Como primer paso tenemos que hallar el equilibrio. Para ello nosotros igualamos las dos funciones, que sería f de q es igual a g de q. Entonces, al poner los valores, nos quedaría 45 menos q sobre 2 es igual a q más 10 sobre 4.
A continuación tenemos que multiplicar para 4 para así poder eliminar el denominador de la parte derecha. Y nos quedaría 180 menos 2q es igual a q más 10. Al resolver todo y que nos quede en la cantidad de equilibrio, nos quedaría q sub 0 es igual a 170 sobre 3. Para ello, tenemos que también encontrar nuestro precio de equilibrio. Y este valor que encontramos como cantidad de equilibrio lo vamos a reemplazar en la ecuación de oferta, de demanda. Y nos quedaría que el precio de equilibrio es igual a 45 menos Q sobre 2, tal que nos quedaría que el precio de equilibrio es igual a 45 menos 170 sobre 3 sobre 2. Y nosotros al resolver esa resta nos queda que el precio de equilibrio es igual a 50 sobre 3. Nosotros obteniendo lo que es las ecuaciones tanto de oferta y demanda en términos de Q y el precio de equilibrio vamos a proceder a graficar utilizando GeoGebra. La primera nos quedaría que en términos de x, f de x es igual a 45 menos x sobre 2 y la segunda ecuación que sería la ecuación de oferta nos quedaría g de x es igual a x más 10 sobre 4. Y nos quedaría la gráfica de la siguiente manera. Tenemos lo que es la curva de la oferta y la curva de la demanda. Y tenemos que poner donde hallamos nuestro precio de equilibrio, que sería y es igual a 50 sobre 3. Y para ver dónde se interseca, vamos a usar la función interseca de f y g. Y nos da que se va a intersecar en el punto A, que serían los valores de 56.66 y 16.66. Entonces, ahorita vamos a hallar lo que es los excedentes. Para hallar lo que es el excedente del consumidor, vamos a usar la fórmula, que sería la integral desde 0 hasta la cantidad de equilibrio de la función de demanda menos el precio de equilibrio. Todo eso por la diferencial de Q. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Y nos quedaría que la integral desde 0 hasta Q sub 0 de 45 menos Q sobre 2 menos 50 tercios. Por la diferencial de Q. Entonces, como tenemos dentro del integral restas, podemos distribuir la integral para cada término. Entonces, nos quedaría que la integral de 0 hasta 170 tercios
de 85 tercios menos Q sobre 2 por la diferencial de Q. Y a resolver nuestra integral nos quedaría que el excedente del consumidor va a ser desde el 85 tercios Q menos Q al cuadrado sobre 4. Y esto vamos a evaluar desde 0 hasta 170 tercios. Y nos va a quedar que como resultado de un excedente de consumidor de 802.77. Entonces nosotros los vamos a dirigir a poner la integral entre f por, sería h, en este caso que es nuestro punto de equilibrio, del 0 de 170 sobre 3. Y aquí encontramos nuestro excedente del consumidor, que es la parte superior del punto de equilibrio. Vamos a proceder a hallar el excedente del productor. Entonces el excedente del productor va a ser la integral desde 0 hasta la cantidad de equilibrio de el precio de equilibrio menos la función de la oferta. Y todo esto por la diferencial de Q. Lo cual nos quedaría es igual a la integral desde 0 hasta 170 sobre 3 de 50 tercios menos Q más 10 sobre 4. Todo esto por la diferencial de Q. Resolviendo la resta del integrando, nos quedaría la integral desde 0 hasta 170 tercios de 85 sextos menos Q sobre 4 por la diferencial de Q. Al resolver la integral nos quedaría 85 sextos Q menos Q al cuadrado sobre 8. Todo esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta 170 tercios. Y nos va a dar un punto, bueno, un resultado de un excedente del productor de 401,38. Entonces ya teniendo este resultado vamos a graficar. Igualmente ponemos integral entre
sería el punto de equilibrio, que en este caso es H, de 0, perdón, sería aquí G, aquí el 0 de 170 sobre 3. Y nos da los resultados de encontrados de las áreas tanto del excedente del productor como del consumidor. Ahora vamos a ver las franjas horizontales y cómo calcularlas. Dentro del consumidor tenemos que se calcula como el área entre la línea de precio de mercado y la curva de demanda. Esto representa a los consumidores que pagan un precio menor al que están dispuestos a pagar. Como fórmula matemática tenemos la integral desde el precio de equilibrio hasta el precio máximo de la función de oferta por la diferencial de P. Dentro de lo que es el excedente del productor, tenemos que se calcula como el área entre la línea de precio de mercado y la curva de oferta. Representa a los productores que reciben un precio mayor al que estaban dispuestos a aceptar. Como fórmula matemática tenemos que es la integral desde el precio mínimo hasta el precio de equilibrio de la función de oferta por la diferencial de P. En cambio, en las franjas verticales tenemos que en el consumidor se refiere a los consumidores en el extremo derecho de la curva de demanda que están dispuestos a pagar un precio más alto. Esto, como forma matemática, tenemos que es la integral desde 0 hasta la cantidad de equilibrio de la diferencia entre el precio de demanda como función de Q menos el precio de equilibrio respecto de Q. Dentro de lo que es el excedente del productor, tenemos que se refiere a los productores en el extremo izquierdo de la curva de oferta que están dispuestos a vender un precio más bajo. Como fórmula matemática tenemos que es la integral desde 0 hasta la cantidad de equilibrio de la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio de oferta como función de Q respecto de Q. Mediante el uso de franjas horizontales y verticales encontrar el excedente del consumidor y productor. Tenemos que la ecuación de demanda es Q es igual a F de P es igual a 90 sobre P menos 2. Y en donde la ecuación de oferta es Q es igual a G de P es igual a P menos 1. Escribimos las ecuaciones originales y vamos a proceder a igualarlas, teniendo que P menos 1 es igual a 90 sobre P menos 2. Entonces, a resolver este sistema nos queda P al cuadrado más P menos 90. Esto es igual a 0. Como tenemos que solucionar el sistema de ecuación cuadrática, vamos a tener dos términos. P más y al otro lado es P menos. Y vamos a hallar un número multiplicado que nos dé 90 y sumados o restados los de 1. En este caso sería 10 y 9. Entonces, al despejar el primer término nos quedaría P es igual a menos 10. Y el segundo término nos quedaría P es igual a 9. Como segundo paso vamos a tener que encontrar el punto de equilibrio. Y vamos a ocupar siempre las cantidades positivas. Entonces, en este caso, el precio de equilibrio es igual a 9. Y vamos a encontrar la cantidad de equilibrio. Y vamos a ocupar la segunda ecuación que es P menos 1. Y resolviendo esto nos quedaría 9 menos 1 es igual a 8. Entonces nuestro punto de equilibrio se encuentra en 8,9. Como tercer paso vamos a encontrar el precio mínimo y máximo. Entonces para encontrar el precio mínimo vamos a ocupar la segunda ecuación que era GDP es igual a P menos 1. Vamos a suponer que estamos en 0 unidades producidas de P menos 1. Entonces tenemos que P es igual a 1. Entonces tenemos nuestro precio mínimo en 0,1. Entonces para encontrar el precio máximo vamos a usar la primera ecuación que era F de P
Esto es igual a 90 sobre P menos 2. Igual, ponemos a cero cantidades producidas, es igual a 90 sobre P menos 2. Y a resolver nos queda P es igual a 45. Entonces, nuestro precio máximo lo encontramos en el punto 0,45. Entonces, con esto ya podemos realizar la gráfica. Y ponemos y es igual a 90 de x más 2. Después ponemos que la segunda ecuación sería y es igual a x más 1. Vamos a ver dónde se intersecan nuestras dos curvas. Entonces, f y g. Y nuestro precio de equilibrio se encuentra en 9. Entonces, y es igual a 9. Ya tenemos aquí la gráfica y vamos a poder encontrar lo que son los excedentes del consumidor y del productor. A continuación vamos a lo que encontrar las franjas verticales con las fórmulas matemáticas anteriormente vistas. Tenemos que el excedente del consumidor es igual a la integral del precio de equilibrio es el precio máximo de Q de P por la diferencial de P. Entonces, reemplazando con valores, nos queda la integral desde 9 hasta 45 de 90 sobre P menos 2 por la diferencial de P. Resolviendo la integral nos queda 90 el logaritmo natural que multiplica a P menos 2P. Y esto le vamos a evaluar desde 9 hasta 45. Y esto nos da como un resultado de 90 logaritmo natural de 5 menos 72. Y nos da un valor aproximado a 72,85. En cambio, para el excedente del productor, usando la fórmula matemática, tenemos al sustituir valores desde el precio mínimo hasta el precio máximo, pues el precio de equilibrio sería de 1 hasta 9, que sería P menos 1 por la diferencial de P. Esto nos da como resultado a resolver la integral de P al cuadrado sobre 2 menos P. Y lo vamos a evaluar desde 1 hasta 9. Y esto nos da un valor de 32. En cambio, para las franjas horizontales igual vamos a ocupar las fórmulas antes vistas. Como la fórmula nos pide que tenemos que tener la ecuación de la demanda y la ecuación de la demanda está en términos de P y necesitamos tener en términos de Q, tenemos que invertir la ecuación que sería Q es igual a 90 sobre P menos 2. Y esto nos va a quedar que P es igual a 90 sobre Q más 2. Entonces procedemos a poner los valores en la integral, que sería la integral desde 0 hasta 8 de 90 sobre Q más 2 menos 9, que es nuestro precio de equilibrio, por la diferencial de Q. Entonces, a resolver esta integral, nos queda como resultado
de 90 logaritmo natural de q más 2 menos 9q evaluadas desde 0 hasta 8. Esto nos da como resultado a 135,23 menos 62,38. Y esto nos da un valor aproximado de 72,85. Entonces, para el excedente hay que calcular también el excedente del consumidor y del productor mediante la fórmula de la regla del trapecio. Esta regla consiste en el área a dividir en varios trapecios y vamos a usar que la integral desde a hasta b de la función f de x es igual a h sobre 2 de f de a más 2f de x1 más 2f de x2 más puntos suspensivos hasta más 2f de xn menos 1 más f de b. De h es igual a b menos a sobre. En este caso, h va a ser cómo vamos a calcular la norma. Tenemos el ejercicio de aplicación que dice, al utilizar la fórmula de la regla del trapecio para calcular el área bajo cada curva, como función de demanda tenemos dp es igual a f de q es igual a 100 menos q al cuadrado y la función de oferta hasta p es igual a g de q es igual a 20
más 2Q. Entonces ahorita vamos a proceder a graficar lo que es cada ecuación, tanto de la oferta como la demanda, que sería 100 menos x al cuadrado como primera ecuación, y como segunda ecuación sería g de x es igual a 20 más 2x. Entonces aquí ya tenemos la gráfica realizada y vamos a proceder a hacer los cálculos respectivos. Primero vamos a encontrar el punto de equilibrio. Entonces para eso vamos a igualar las dos ecuaciones, que sería 100 menos x menos q al cuadrado es igual a 20 más 2q, que nos quedaría q al cuadrado más 2q menos 80 es igual a 0. En este caso yo voy a ocupar la fórmula general para poder encontrar el punto de equilibrio, que sería menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 por 1 y por 80. Todo esto sobre 2 por 1. Esto nos quedaría que Q es igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 324. Todo esto sobre 2. Y vamos a tener dos valores de Q, que el primer valor de Q con signo positivo nos queda 8 y Q es igual a menos 10 como segundo valor. Entonces, como el punto de equilibrio se encuentra en Q es igual a 8 como signo positivo, vamos a tener que también el precio de equilibrio sería 20 más 2Q, y eso nos da un resultado de 20 más 2 por 8. Y esto nos da un valor de 36. Teniendo esto, vamos a GeoGebra nuevamente y vamos a poner el punto de equilibrio, que sería y es igual a 36. Entonces ahorita vamos a calcular el área bajo la curva utilizando la regla del trapecio, donde vamos a utilizar n es igual a 4. Con esto vamos a calcular la norma. Como les decía el enunciado, que la norma va a ser h es igual a b menos a sobre n. Entonces nos quedaría h es igual a 8 menos 0 sobre 4. Y nuestra norma sería de 2. Entonces vamos a tener 5 puntos que evaluados de que q sub 0 es igual a 0, q sub 0 es igual a 2, q sub 0 es igual a 4, q sub 0 es igual a 6, y por último vamos a tener que q sub 0 es igual a 8. Entonces ahorita vamos a calcular lo que es el excedente del consumidor.
que sería el área bajo la curva de la demanda. Que la curva de la demanda sería F de Q es igual a 100 menos Q al cuadrado. Y teniendo ya los puntos, vamos a tener que evaluarse. En este caso sería F de 0 es igual a 100 menos 0 al cuadrado, dándonos como un resultado de 100. F de 2 es igual a 100 menos 2 al cuadrado, y esto nos da como resultado 96. Tenemos F evaluada en 4, que nos da 100 menos 4 al cuadrado, y esto nos da como resultado 84. F evaluada en 6 es igual a 100 menos 6 al cuadrado. Esto nos da como resultado 64. Y F evaluada en 8 es igual a 100 menos 8 al cuadrado. Y esto nos da como resultado 36. Entonces, aplicando lo que nos decía la regla del trapecio, sería que el área es igual a la integral desde 0 hasta 8, que sería A y B, por la función de Q por la diferencial de Q. Entonces nosotros, como ya tenemos los valores encontrados, vamos a poner que sería 2 sobre 2, ya que la fórmula decía que la norma dividida para 2 de F evaluada en 0 más 2 veces la función evaluada en 2 más 2 veces la función evaluada en 4 más 2 veces la función evaluada en 6 y más la función evaluada en 8. Entonces nos quedaría es igual a 1, que esto multiplica para 100 más 2 veces el valor de 96 más 2 veces multiplicado por 84 más 2 veces el valor de 64 multiplicado por 64 y más 36. Resolviendo todito esto, nos queda como resultado hace 624 u al cuadrado como el área. Entonces vamos a encontrar el excedente del consumidor, perdón, de esto es igual al área menos el precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. Esto nos quedaría a 624 menos 36 por 8. Y esto nos queda como resultado del excedente del consumidor a 336. Entonces el excedente del consumidor es de $336. Ahora vamos a GeoGebra y ponemos la integral entre
F, que sería la función de demanda de 36, de 0 y de 8. Entonces nos quedaría el mismo valor. No olvidemos que también podemos poner dónde se interseca nuestras dos curvas, que en este caso sería calcular lo que es el excedente del productor, que es el área bajo la curva de la demanda, que en este caso nuestra demanda era G de Q es igual a 20 más 2Q. Entonces igual hacemos el mismo procedimiento anterior, que era G evaluada en 0 es igual a 20 más 2 por 0 es igual a 20. Entonces vamos a calcular igualmente desde 0 hasta los... Entonces ahorita ya tenemos todos los valores, que los quedaría en 2 sería 24, evaluada en 4 sería 28, evaluada en 6 32 y evaluada en 8 sería 36. Ahorita vamos a proceder a calcular bajo la regla del trapecio, que era la integral desde 0 hasta 8 de g de q por la diferencial de q. Esto nos queda que es igual a 2 veces sobre 2 sobre 2 por f evaluada en 0 más 2 veces f evaluada en 2 más 2 veces f evaluada en 4 más 2 veces f evaluada en 6 y más f evaluada en 8. Entonces esto nos da igual a 1 que multiplica a 20 más 2 por 24 más 2 por 28 más 2 por 32 y por último más 36. Esto nos da igual a un área de 224 unidades al cuadrado. Entonces el excedente del productor es igual al precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio menos el área. Esto, reemplazando valores, nos quedaría que es 36 por 8 menos los 224. Y esto nos queda como resultado a 64 como excedente del productor. Y esto vamos a proceder a graficar en GeoGebra. Ponemos integral entre, sería aquí 36, la G, el 0 y el 8. Y nos da el valor de 64. Y así pudimos encontrar el área tanto del consumidor y del productor.